Mis padres me echaron a los 18 sin nada y ahora que heredé la fortuna del abuelo volvieron llorando pidiendo ayuda. Gente de Reddit, nunca pensé que estaría escribiendo esto en un foro público, pero la ironía de mi situación actual es tan densa que si no la suelto, siento que me voy a intoxicar. Estoy sentado en un sillón de cuero que cuesta más que el coche que conduje durante 5 años, en una biblioteca que huele a caoba antigua y tabaco de pipa, mirando un documento legal que acaba de cambiar la gravedad de mi universo. Afuera, en la calle, hay 2 personas golpeando la reja de seguridad, gritando mi nombre como si realmente les importara quién soy. Son mis padres. Y por primera vez en mi vida, tengo el control del interruptor que decide si entran o se quedan fuera bajo la lluvia. Para que entiendan por qué disfruto tanto del sonido de la lluvia mojándolos, tengo que explicarles mi trabajo. Soy higienista industrial certificado. Probablemente nunca hayan escuchado ese término. No soy el tipo que limpia los baños. Soy el científico que entra en fábricas, minas, hospitales y rascacielos enfermos para medir lo que te está matando sin que te des cuenta. Mi vida se basa en detectar amenazas invisibles. Mido partículas por millón de gases tóxicos, analizo esporas de moho negro que se esconden detrás del papel tapiz de lujo y calculo los decibeles que destruyen el oído humano a largo plazo. Mi equipo consta de sensores láser, dosímetros de radiación y trajes de protección química. Entro en espacios confinados donde el aire es venenoso. He aprendido que lo que no ves es lo que te mata. La gente decora sus casas con pintura bonita para tapar la podredumbre estructural, y mi trabajo es arrancar esa pintura y decir, aquí está el veneno. Esa habilidad para detectar la toxicidad invisible la desarrollé mucho antes de tener un título universitario. La desarrollé viviendo en la casa de mis padres, Roberto y Claudia. Tengo 32 años. A los 18, exactamente el día después de mi graduación de la secundaria, mis padres me sentaron en la cocina. No había pastel, no había regalo, solo había cajas de cartón vacías. Bruno, dijo mi madre, con esa voz suave que usa cuando quiere parecer razonable mientras te clava un cuchillo en la espalda, hemos decidido que es hora de que vueles. ¿Volar?, pregunté, confundido. Necesitamos el espacio, intervino mi padre, Roberto. Él no es mi padre biológico, pero me crió desde los 2 años. Es un arquitecto mediocre con delirios de grandeza. Queremos convertir tu habitación en un gimnasio en casa y una sala de meditación para tu madre. Además, ya eres un adulto legal. Es hora de que te busques la vida. Me dieron 24 horas. No es una exageración. Me dijeron que si al día siguiente mis cosas seguían ahí, llamarían a un servicio de recolección de basura. No tenía ahorros. No tenía plan. Solo tenía una mochila y la estupefacción total de ver cómo las personas que debían protegerme me descartaban como a un mueble viejo para poner una cinta de correr que probablemente usarían de perchero. Salí de esa casa con $50 en el bolsillo que me había dado mi abuelo materno, don Augusto, semanas atrás a escondidas. Don Augusto era la única persona en esa familia que me miraba a los ojos. Era un hombre duro, un antiguo terrateniente que había hecho dinero en la industria maderera, pero que en sus últimos años estaba confinado a una silla de ruedas y, según mis padres, perdiendo la cabeza. Mis padres controlaban su acceso al mundo. Vivían en una casa anexa a la mansión del abuelo, actuando como sus cuidadores, pero en realidad eran sus carceleros. Cuando me echaron, intenté despedirme del abuelo. Mi madre me bloqueó la puerta. No lo molestes, Bruno. Está descansando. Además, si le dices que te vas, se pondrá triste y le subirá la presión. Vete y no hagas escenas. Así que me fui. Pasé los siguientes 4 años viviendo en una precariedad absoluta. Dormí en sofás de amigos, en un coche prestado y, durante 3 meses particularmente duros de invierno, en un depósito de almacenamiento ilegal donde me colaba por las noches. Trabajé de todo. Lavaplatos, peón de obra, guardia de seguridad nocturno. Fue en la obra donde descubrí mi vocación. Vi a un inspector de seguridad clausurar una zona por asbesto. Me fascinó la autoridad que tenía ese hombre solo con sus instrumentos de medición. Decidí que yo quería ser eso, el que ve el peligro y tiene el poder de detenerlo. Estudié de noche. Comía fideos instantáneos. No llamé a mis padres. Ellos tampoco me llamaron. A veces veía fotos de ellos en redes sociales, a través de cuentas de amigos, porque me tenían bloqueado para enseñarme una lección de independencia. Los veía en viajes, remodelando la casa, usando el dinero que sacaban de la pensión del abuelo. Ellos vivían la gran vida. Yo contaba monedas para lavar mi ropa. Hace 5 años, conseguí mi certificación. Empecé a ganar dinero. Dinero real. Mi trabajo es muy especializado y se paga bien. Me compré un apartamento pequeño pero moderno. Tengo un buen coche. Tengo ahorros. Pero mantuve el silencio. Para mis padres, yo seguía siendo el hijo ingrato que desapareció. La grieta en su realidad perfecta se abrió hace 2 semanas. Recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado. El licenciado Ferran. ¿Señor Bruno?
Lamento informarle que su abuelo, don Augusto, falleció anoche. Sentí un golpe seco en el pecho. No lloré de inmediato. Mi entrenamiento me ha enseñado a compartimentar el trauma para seguir funcionando en zonas de peligro. Entiendo, dije. Gracias por avisarme. Supongo que mis padres están organizando el funeral. Sí, dijo el abogado. Pero le llamo porque don Augusto dejó instrucciones estrictas. La lectura del testamento es este viernes. Su presencia es obligatoria. Y, señor Bruno, le sugiero que venga preparado. Sus padres no saben que le he llamado. El viernes llegó. Me vestí con mi ropa de trabajo, pantalones tácticos oscuros, botas de seguridad limpias y una camisa técnica gris. No me disfracé de empresario. Soy lo que soy. Llegué a la oficina del abogado. Es un edificio de cristal en el centro financiero. Cuando entré a la sala de conferencias, mis padres ya estaban allí. Se veían caros. Mi madre llevaba un vestido negro de diseñador y perlas. Mi padrastro, Roberto, tenía un traje italiano que le quedaba un poco apretado. Cuando me vieron entrar, sus caras fueron un poema de disgusto y sorpresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó mi madre, con esa mueca de olor a podrido. Te avisamos del funeral por Facebook. Mentira, no lo hicieron y no fuiste. ¿Vienes a pedir dinero ahora que el abuelo murió? ¿Qué bajo has caído, Bruno? El abogado me llamó, dije, sentándome en el extremo opuesto de la mesa. Mi voz era plana, sin emoción, como cuando reporto una fuga de gas. Debe ser un error de protocolo, dijo Roberto, mirando su reloj de oro. Augusto estaba senil al final. Seguro olvidó borrarte de algún documento viejo. No te hagas ilusiones, chico. Nosotros lo cuidamos durante 10 años. Nosotros le cambiamos los pañales. Tú te fuiste. El licenciado Ferrán entró en la sala. Era un hombre mayor, con mirada de halcón. Se sentó en la cabecera, abrió una carpeta de cuero y nos miró por encima de sus gafas. Buenos días. Estamos aquí para dar lectura a la última voluntad y testamento de Augusto Valderrama. Vamos al grano, Ferrán, dijo Roberto. Tenemos una reserva para el almuerzo de duelo. Sabemos que todo queda para Claudia, como única hija. Solo dinos que hay que firmar para liberar las cuentas. El abogado sonrió. Fue una sonrisa pequeña, afilada. En realidad, Roberto, la estructura del patrimonio de don Augusto es compleja, y sus instrucciones finales fueron muy lúcidas. Se sometió a evaluaciones psiquiátricas semanales durante el último año para asegurar que nadie pudiera impugnar su capacidad mental. Mi madre se tensó. Pude ver cómo se le blanqueaban los nudillos. ¿De qué estás hablando? Papá estaba mal. Su padre estaba físicamente limitado, Claudia. Mentalmente, era un ajedrecista. El abogado sacó un documento. Procedo a leer. Yo, Augusto Valderrama, estando en pleno uso de mis facultades, declaro lo siguiente: durante los últimos 10 años, he sido prisionero en mi propia casa. Mi hija Claudia y su esposo Roberto se han encargado de aislarme, controlar mis finanzas y vivir a costa de mi trabajo mientras esperaban mi muerte como buitres. Hubo un sonido de ahogo por parte de mi madre. Eso es mentira. Él nos amaba. Esto es una falsificación. El abogado levantó una mano. Por favor, silencio. Continuó. He visto cómo echaron a mi nieto Bruno a la calle como a un perro. Intenté intervenir, pero me quitaron el teléfono y amenazaron con meterme en un asilo estatal si protestaba. He vivido con la vergüenza de no haber podido protegerlo, pero he tenido mucho tiempo para pensar y para mover mis piezas en silencio. Yo sentía que el aire de la habitación se volvía pesado, cargado de electricidad estática. Mi abuelo lo sabía. Todo este tiempo, lo sabía. A mi hija Claudia y a su esposo Roberto les dejo la suma de $10,000 a cada uno. Es suficiente para que se muden y empiecen de cero, tal como obligaron a Bruno a hacer. ¿10,000? Gritó Roberto, poniéndose de pie. La casa vale 3 millones. Las cuentas tienen fondos. Esto es un insulto. El resto de mi patrimonio. Continuó el abogado, levantando la voz, incluyendo la mansión Valderrama, los terrenos forestales en el sur, la cartera de inversiones y los derechos de autor de mis patentes industriales, se lo lego en su totalidad, al 100%, a mi nieto Bruno, con una condición: que bajo ninguna circunstancia permita que Claudia o Roberto vivan en ninguna de mis propiedades ni reciban un centavo más de lo estipulado. El silencio que siguió fue absoluto. Podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Podía escuchar la respiración agitada de mi madre. Roberto me miró. Sus ojos inyectados en sangre pasaron del shock a la furia pura. Tú, me señaló. Tú lo manipulaste. No lo has visto en años. Esto es fraude. Siéntese, Roberto, dijo el abogado con frialdad. O llamaré a seguridad. Bruno no ha tenido contacto con don Augusto porque ustedes se lo impidieron. Pero don Augusto tenía sus medios. Tenía enfermeras leales. Tenía este bufete. Él sabía quién era quién. Mi madre empezó a llorar, pero no era un llanto de tristeza. Era el llanto de una niña malcriada a la que le han quitado su juguete. No puede ser. Bruno,
hijo, tú no nos harías esto, somos tus padres, te dimos la vida, esa casa es nuestro hogar. Me levanté, caminé hacia la ventana y miré la ciudad. Analicé la situación como analizo un edificio enfermo. Los cimientos de la vida de mis padres estaban podridos. Habían vivido de la apariencia, gastando el dinero del abuelo, creyendo que el grifo nunca se cerraría. Yo era ahora el dueño de la llave de paso. Me giré y los miré. El testamento es claro, dije. Tienen $10,000 cada uno. Eso es mucho más de los $50 con los que yo salí. Bruno, por favor, suplicó Roberto, cambiando de táctica. La casa, hemos invertido tanto en ella. El gimnasio, la decoración, la habitación que era mía, interrumpí. La que convirtieron en gimnasio. ¿Sigue ahí la cinta de correr? Sí, es un equipo de primera, dijo Roberto, esperanzado. Bien, porque van a necesitar estar en forma para la mudanza. El abogado les entregó un sobre. Aquí está la notificación de desalojo. Tienen 30 días para vaciar la propiedad. La casa ahora pertenece al señor Bruno. Si en 30 días siguen allí, el sheriff se encargará del resto. Salieron de la oficina gritando amenazas, diciendo que impugnarían el testamento, que yo era un monstruo. Yo me quedé firmando papeles. Heredé no solo la casa, heredé una fortuna que no sabía que existía. Mi abuelo había sido muy astuto invirtiendo en tierras décadas atrás. Estamos hablando de activos por valor de $8 millones. Pero el dinero no era lo que me importaba. Lo que me importaba era la justicia. Los 30 días de plazo para el desalojo fueron un infierno de intentos de manipulación. Mis padres no empacaron. En su lugar, lanzaron una campaña de relaciones públicas contra mí. Empezaron a llamar a todos los familiares lejanos, tíos, primos segundos que no veía en años, para contarles que yo había estafado a un anciano senil y que estaba dejando a mi propia madre en la calle. Empecé a recibir mensajes de números desconocidos. Eres una vergüenza para la sangre. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu madre? Devuelve lo que robaste. Un hombre menos entrenado habría cedido a la presión social. Pero yo estoy acostumbrado a trabajar con trajes presurizados. La presión externa no me afecta si el sello es hermético. Fui a la casa una semana antes de la fecha límite. No entré. Me quedé en la acera, midiendo los niveles de humedad exterior con uno de mis aparatos, solo para que me vieran. Roberto salió corriendo. No nos vamos a ir, gritó. Hemos hablado con un abogado. Tenemos derechos de posesión. Llevamos 20 años aquí. Eran cuidadores, dije con calma, empleados del dueño. Su contrato terminó con su muerte. El abogado Ferran fue muy claro en el contrato de ocupación que el abuelo les hizo firmar hace años, ¿recuerdas? Ese papel que firmaron sin leer porque pensaron que era un trámite del seguro. Roberto palideció. Había olvidado ese detalle. El abuelo, en su genialidad paranoica, les había hecho firmar un contrato de comodato precario hacía años, renovable anualmente, que estipulaba que su ocupación era temporal y revocable a su muerte. Bruno, mi madre, salió detrás de él. Se veía demacrada. El estrés de perder su estatus la estaba consumiendo. Hijo, hablemos. Olvida el pasado. Éramos jóvenes, cometimos errores al echarte. Queríamos que fueras fuerte. Y mírate, lo eres. Eres un hombre de éxito. Nuestro método funcionó. Deberías agradecernos. Solté una risa corta, seca. ¿Agradecerles? Me echaron a la calle sin abrigo en invierno. Fue por tu bien, insistió ella. Y ahora queremos compartir tu éxito. Podemos vivir todos juntos aquí. La casa es enorme. Tú puedes tomar el ala este. Nosotros nos quedamos en la principal. Seremos una familia de nuevo. No, dije. Esta casa está enferma. Tiene moho en las paredes. Y el moho son ustedes. Voy a hacer una limpieza industrial. Me fui. Ellos creyeron que estaba bromeando. Creyeron que al final, la sangre me ablandaría. No entendían que mi sangre se había enfriado hace años en ese depósito de almacenamiento donde dormía tiritando. El día 30 llegó. Aparecí a las 9 de la mañana. No fui solo. Fui con el sheriff, 2 ayudantes, un cerrajero y un equipo de seguridad privada que contraté. También llevé un camión de mudanzas vacío que pagué yo mismo, como un último acto de caridad técnica, para que no pudieran decir que tiré sus cosas a la calle, aunque legalmente podría haberlo hecho. Mis padres no habían empacado nada. Estaban sentados en la sala, bebiendo café, en pijama, como si fuera un domingo cualquiera. Cuando el sheriff golpeó la puerta, Roberto abrió con arrogancia. Esto es un error civil, oficial. Mi hijo está confundido. El sheriff, un hombre que había visto los documentos legales y sabía exactamente quién era el dueño legítimo, no estaba para juegos. Señor Roberto, tiene una orden de desalojo ejecutiva. Tiene 15 minutos para sacar sus objetos de valor personal y medicamentos. El resto será inventariado y subido a ese camión. Si se resiste, será arrestado por allanamiento. El caos que siguió fue digno de un reality show. Mi madre empezó a gritar, agarrándose a las cortinas.
Es mi casa. Yo elegí estas telas. Bruno, diles que paren. Yo estaba parado en el vestíbulo, revisando un informe en mi tablet, sin mirarla. Oficial, proceda, dije. Roberto intentó golpear a uno de los guardias de seguridad cuando intentaron sacar su televisión de 80 pulgadas. Fue reducido en el suelo y esposado por agresión. Te voy a demandar, gritaba Roberto con la cara contra la alfombra persa. Eres un malnacido. Soy el hijo que crearon, respondí. Solo estoy aplicando sus propias reglas de espacio. Necesito esta casa para mi gimnasio mental. En 3 horas, la casa estaba vacía de personas. Sus muebles estaban en el camión. El camión tenía instrucciones de llevar las cosas a un guardamuebles pagado por un mes. Después de eso, era problema de ellos. Roberto fue llevado a la comisaría para ser procesado y luego liberado. Mi madre se fue en su coche, que también estaba a nombre del abuelo, pero les dejé usarlo por un día más antes de reportarlo como apropiación indebida si no lo devolvían. Cambié todas las cerraduras. Instalé un sistema de alarma de grado militar. Esa noche, dormí en la habitación de invitados del abuelo. La casa estaba en silencio. Por primera vez en décadas, se sentía limpia. Pasé la primera semana solo en la mansión. Cualquiera pensaría que me sentí solo o con miedo en una casa de 1000 metros cuadrados, pero para un higienista industrial, una casa vacía es solo un sistema en reposo esperando ser analizado. Lo primero que hice fue lo que mis padres nunca hicieron en 20 años. Escuchar a la casa. Ellos habían pintado las paredes de colores de moda, habían puesto suelos de mármol encima de la madera original y habían llenado las habitaciones con muebles de diseño italiano incómodos. Todo era fachada. Me puse mi traje de trabajo, cogí mi escáner térmico y mi medidor de humedad y empecé a recorrer el perímetro. Lo que encontré fue la metáfora perfecta de la vida de Roberto y Claudia. Detrás del papel tapiz de seda del comedor, había una colonia de moho negro, Stachybotrys chartarum, que llevaba años creciendo, alimentada por una tubería rota que ellos simplemente ignoraron y taparon con masilla barata. Estaban respirando veneno en cada cena de gala que organizaban. En el sótano, donde guardaban sus vinos caros, los cimientos tenían grietas estructurales que habían intentado disimular con paneles de yeso. Pero el hallazgo más interesante no fue biológico ni arquitectónico, fue financiero. En el despacho de Roberto, que antes era la biblioteca del abuelo, encontré una caja fuerte oculta detrás de un cuadro horrible de arte moderno que él decía que valía una fortuna. Como el abuelo me dejó todo, técnicamente esa caja fuerte era mía. Y como Roberto salió corriendo sin tiempo para vaciarla, lo que había dentro pasó a ser de mi propiedad. No necesité dinamita. Llamé a un cerrajero forense amigo mío. Tardó 10 minutos. Dentro no había dinero. Había cartas. Cientos de cartas del banco, de empresas de crédito, de coleccionistas de deudas. Todas sin abrir o escondidas. Resulta que mis padres no solo gastaban la pensión del abuelo, habían falsificado la firma del abuelo, cuando aún podía sostener un bolígrafo, para pedir préstamos sobre la propiedad. Debían casi $200,000 en créditos personales y tarjetas Black que habían conseguido mediante fraude. Pero aquí está la belleza del sistema legal, la deuda estaba a nombre de ellos, o a nombre de empresas fantasmas que ellos crearon, no a nombre del patrimonio del abuelo. El abuelo había protegido los activos principales en un fideicomiso blindado hace 30 años, algo que Roberto, en su ignorancia arrogante, nunca entendió. Leí los documentos. Se habían gastado los $10,000 que les dejó el testamento en la primera semana, hotel de lujo, cenas para olvidar las penas. Ahora, sin la casa, sin el flujo de efectivo del abuelo y con una montaña de deudas persiguiéndolos, estaban en caída libre. Sonreí, cerré la caja fuerte. No iba a pagar esas deudas. Iba a dejar que los acreedores hicieran su trabajo. Yo solo tenía que asegurarme de que supieran dónde encontrar a los deudores. A las 2 semanas del desalojo, mis padres se dieron cuenta de que el dinero del hotel se acababa. Hicieron lo que hacen las ratas cuando se hunden, intentar morder. Lanzaron una campaña mediática local. Mi madre contactó a un periódico sensacionalista de la ciudad. El titular salió un domingo: millonario desalmado echa a sus padres a la calle, la tragedia de los Valderrama. En la foto, salía mi madre llorando, sin maquillaje, para dar pena, y Roberto mirando al horizonte con dignidad fingida. El artículo decía que yo era un drogadicto rehabilitado, falso, nunca consumí, que había coaccionado a mi abuelo en su lecho de muerte para cambiar el testamento. Decían que ellos sacrificaron todo por mí y que ahora vivían en un modesto motel por mi culpa. La gente del pueblo, que siempre envidia a quien tiene éxito, se tragó la historia. Empezaron a vandalizar mi muro perimetral. Pintadas que decían mal hijo, ladrón. Me lanzaron basura al jardín. Podría haber demandado al periódico, pero un higienista industrial sabe que no se limpia una mancha frotándola y expandiéndola, se neutraliza con el agente químico correcto. Me senté en mi ordenador. Recopilé las pruebas. 1. El informe médico del abuelo que certificaba su lucidez total. 2. Las cartas que el abuelo me escribió en secreto, que el abogado me entregó, donde detallaba el maltrato psicológico de mis padres.
3, y lo más importante, los extractos bancarios de los últimos 5 años. Creé un archivo PDF simple. Lo titulé, La verdad detrás del desalojo, datos duros. En el documento, mostré cómo mis padres gastaron $50,000 en viajes a Europa mientras el techo de la habitación del abuelo tenía goteras que se negaron a arreglar. Mostré cómo compraron joyas mientras el abuelo necesitaba una silla de ruedas nueva que nunca llegó. Y adjunté la foto de mi habitación vacía el día que me echaron a los 18 años. Lo publiqué en mis redes sociales y pagué para que apareciera como anuncio local a todas las personas en un radio de 50 kilómetros. La inversión fue de $500. El resultado fue impagable. En 24 horas, la narrativa cambió. La gente leyó los números. ¿Se gastaron $10,000 en bolsos y no arreglaron la calefacción del anciano? ¿Echaron al hijo a los 18 y ahora lloran porque les aplicaron la misma medicina? El periódico tuvo que publicar una retractación parcial. Mis padres, que esperaban que la presión social me hiciera abrirles la puerta y darles un cheque, se encontraron con que ahora nadie en el club social les dirigía la palabra. Eran parias. Y lo peor para ellos, se les acabó el dinero del hotel. Aquí es donde entra el coche. Roberto conducía una camioneta SUV de lujo, de esas que parecen tanques urbanos. Estaba convencido de que era suya, pero, al revisar los activos de la empresa del abuelo, que ahora es mía, descubrí que la camioneta estaba a nombre de la corporación. Era un vehículo de empresa. Roberto la usaba ilegalmente. Hice una llamada a la compañía de leasing. Hola, soy Bruno Valderrama, el nuevo CEO de Industrias Valderrama. Estoy haciendo una auditoría de flota. Tenemos una unidad, matrícula XYZ-999, que está siendo utilizada por un ex empleado despedido, Roberto G. Sí, quiero reportarla como apropiación indebida y solicitar la recuperación inmediata. La compañía de leasing tiene GPS en esos vehículos. Localizaron la camioneta en el estacionamiento de un motel barato a las afueras. Enviaron la grúa a las 3 de la mañana. Según el informe del conductor de la grúa, que me envió un correo muy divertido después, Roberto salió corriendo en calzoncillos intentando detener el remolque, gritando que él era una persona importante. El conductor simplemente enganchó el coche y se lo llevó. Dentro del coche estaban la mitad de sus maletas, porque ya no cabían en la habitación del motel que no podían pagar. Al día siguiente, mis padres estaban oficialmente a pie y casi sin efectivo. Tuvieron que usar sus últimos dólares para sacar las maletas del depósito de la grúa. La compañía les permitió sacar los efectos personales, pero se quedó con el coche. Ahora estaban en la calle de verdad, sin casa, sin coche, sin reputación. Hace 3 noches, la desesperación tocó fondo. Estaba en mi estudio, analizando unas muestras de aire, cuando el sistema de seguridad perimetral, que actualicé con sensores de movimiento láser, me alertó. Había 2 intrusos saltando la reja trasera. Miré las cámaras. Eran ellos, Roberto y Claudia. Se veían terribles. Ropa sucia, pelo revuelto. Llevaban mochilas. Estaban intentando entrar en la propiedad. Probablemente pensaron que podrían colarse en la casa de invitados o en el garaje y vivir ahí sin que yo me diera cuenta. No llamé a la policía de inmediato. Quería ver hasta dónde llegaban. Caminaron por el jardín, escondiéndose detrás de los arbustos que ellos mismos plantaron y que estaban muriendo por falta de cuidado. Llegaron a la puerta trasera de la cocina. Roberto intentó forzar la cerradura con un destornillador. Era patético. Una puerta blindada de grado 3 contra un hombre que nunca había hecho trabajo manual en su vida. Encendí el sistema de megafonía exterior. Tengo altavoces instalados en todo el jardín. Roberto, Claudia, mi voz retumbó en la noche, amplificada y sin emoción. Están violando una orden de restricción y cometiendo allanamiento de morada con intento de robo. Están siendo grabados en 4 Kelvin. Saltaron del susto. Mi madre miró a la cámara de seguridad, con los ojos desorbitados. Bruno, por favor, gritó hacia la nada. Hace frío, no tenemos dónde ir, solo queremos dormir en el garaje. Prometemos no hacer ruido. El garaje es para vehículos, no para parásitos, respondí por el micrófono. Tienen 3 minutos para salir por donde entraron antes de que se activen los aspersores de riego de alta presión. Y les aviso, el agua viene directa del pozo, está a 4 grados. No puedes hacernos esto, gritó Roberto, golpeando la puerta con el puño. Soy tu padre. Eres el hombre que convirtió mi habitación en un gimnasio el día que me gradué. Tienes 2 minutos. No se movieron. Creyeron que era un farol. Creyeron que yo seguía siendo el niño asustado que buscaba su aprobación. No entendían que yo ahora soy el operador del sistema. Apreté el botón. El sistema de riego industrial se activó. No es una llovizna suave. Son chorros potentes diseñados para cubrir grandes extensiones. El agua helada los golpeó. Gritaron. Se resbalaron en el barro. Roberto perdió un zapato intentando correr hacia la reja. Mi madre se le cayó la mochila. Salieron empapados, humillados, tiritando en la noche fría. Llamé a la policía 5 minutos después, solo para reportar el incidente y que constara en el expediente por si intentaban volver. El sheriff me dijo que los encontraron caminando por la carretera, a 2 kilómetros, empapados.
Los llevaron a un refugio para personas sin hogar en la ciudad vecina. Un refugio. La ironía final. La gente que se creía la realeza, durmiendo en catres comunitarios. Hoy por la mañana, recibí una carta, no de un abogado, de mi madre, escrita a mano, en un papel arrugado. Probablemente la envió desde el refugio. Bruno, has ganado, nos has destruido. Espero que estés feliz en tu castillo vacío. Tu padre tiene neumonía por el agua fría. Yo estoy limpiando suelos en el refugio para ganar un plato de sopa extra. Nunca pensé que criaríamos a un monstruo. Si te queda algo de humanidad, mándanos aunque sea $500 para comprar medicinas y un billete de autobús para irnos lejos. No volveremos a molestarte. Leí la carta en mi cocina renovada. He quitado el mármol falso. He puesto madera real. He eliminado el moho. La casa huele a limpio. Huele a verdad. Analicé la carta como analizo una muestra de toxinas. Había manipulación. Tú nos has destruido. No, nosotros nos destruimos. Había culpa, monstruo. Había demanda. Mándanos dinero. No había arrepentimiento. No había un lo siento por haberte echado. Solo había rabia por haber perdido el juego de poder. Fui a mi escritorio. Saqué mi chequera. Escribí un cheque. No por $500. Por $50. La misma cantidad exacta con la que yo salí de esa casa hace 14 años. Junto al cheque, puse una nota. Ajuste por inflación, 0. Valor de la lección, incalculable. Úsenlo sabiamente, como yo lo hice. PD, la cinta de correr del gimnasio se vendió por buen precio, lo doné a una organización que ayuda a jóvenes expulsados de sus hogares. Metí el cheque en un sobre y lo envié a la dirección del refugio. Ahora estoy sentado en el porche, viendo el atardecer sobre los terrenos que mi abuelo protegió y que mis padres intentaron vender. Tengo planes. Voy a convertir parte de la mansión en una fundación. Quiero dar becas a chicos que quieren estudiar ciencias y no tienen recursos. Quiero llenar esta casa de futuro, no de pasado. En cuanto a Roberto y Claudia, la última vez que supe de ellos, usaron los $50 para comprar alcohol y billetes de autobús hacia la frontera, donde dicen que tienen un conocido que les puede dar trabajo en una granja, de arquitecto y socialité a peones agrícolas. La vida tiene una manera curiosa de equilibrar la balanza. Como higienista, sé que a veces, para que un ambiente sea saludable, tienes que eliminar completamente la fuente de contaminación. No puedes convivir con ella. No puedes negociar con el asbesto. Solo puedes removerlo y asegurarte de que nunca vuelva a entrar. Mi casa está limpia. Mi conciencia está tranquila. Y por primera vez en mi vida, estoy en casa de verdad.